Es una verdad ineludible de la experiencia humana que todos nacemos, vivimos y eventualmente todos morimos. Para muchas culturas, el modo adecuado de honrar al difunto es brindarle un lugar de descanso permanente mediante la práctica sagrada del sepelio. 65 millones de personas mueren cada año. Y dependiendo de dónde mueran o de sus creencias, las distintas culturas y religiones realizan entierros diferentes. Sin embargo, todos esos entierros, sin importar dónde se realicen, tienen algunas cosas en común. Quizá la más importante sea que con los muertos no se juega. Tanto si se cree o no en el paraíso y el infierno, si se cree o no en un Dios, honrar a los difuntos ha sido algo común a lo largo de la historia. Nuestros primeros sepelios datan de hace unos 100.000 años. Es posible que algunas de las razones para enterrar a los muertos no fueran religiosas, sino prácticas. Encontramos muchos humanos primitivos enterrados en cuevas, que era donde la gente vivía. Así que enterrarlos era una forma de marcar territorio. Aquí están enterrados mis antepasados. Muchas tradiciones funerarias giran en torno a la idea de saber que no se trata solo de carne en descomposición, sino de una persona, de alguien cuya vida era importante. Y esto se remonta a la Edad de Piedra, donde básicamente los cavernícolas eran atados en posición fetal y enterrados con herramientas que habrían utilizado en vida. De modo que estas tradiciones son tan antiguas como la humanidad. A lo largo de decenas de miles de años, las prácticas funerarias empezaron a reflejar los principios de la religión organizada. Las culturas antiguas de todo el mundo creían que un entierro adecuado implicaba mostrar respeto no solo por el cuerpo de un fallecido, sino también por su alma. En la antigüedad se utilizaban ritos muy específicos para ayudar al alma del difunto a encontrar el camino al más allá. Por ejemplo, en el antiguo Egipto existía el famoso Libro de los Muertos, que es en esencia un conjunto de instrucciones que ayudan al alma del difunto a superar una serie de pruebas, puertas y trampas que se colocan para impedir que el alma pase a la otra vida. Los antiguos griegos creían que el espíritu abandonaba el cuerpo como una exhalación. Era importante llevar al cuerpo en sí al más allá lo antes posible para reunirse con el espíritu. Para ello, a menudo se les enterraba con una moneda en la boca a modo de pago a Caronte, el barquero sobre el río Estigia, a fin de facilitarles el viaje y ayudarles a localizar su espíritu. Aunque muchas sociedades europeas antiguas, como la griega, creían en enterrar a los muertos, a menudo no colocaban tumbas individuales con elegantes lápidas para cada cuerpo como hacemos hoy en día. Históricamente en Europa se solía enterrar a las personas de todas las clases sociales en fosas comunes. Solo los miembros de las clases más altas de la aristocracia recibían un sepulcro individual y un reconocimiento de su muerte. Sin embargo, con el paso del tiempo y a medida que nos adentramos en los albores de la Edad Moderna, la sociedad deseaba ser recordada. Cada vez más, los sepelios permanentes, incluso para las clases no aristocráticas, se convirtieron en algo cada vez más común y así surgieron las lápidas funerarias. A medida que las tumbas individuales se hacían más comunes para las masas, las comunidades europeas y americanas del siglo XIX crearon nuevos y elaborados lugares de sepultura. Ubicados lejos de las iglesias y las zonas residenciales, fueron conocidos como cementerios rurales. Estos fueron una iniciativa interesante. Surgieron al menos en el contexto estadounidense hacia 1830. Se trataba de un lugar diferente, fuera de la ciudad. Tenía su propia necrópolis.
que podíamos visitar a través de grandes y elaboradas verjas. Estos cementerios como el Mount Auburn en Cambridge, el Laurel Hill en Filadelfia, el Greenwood en Brooklyn y muchos otros eran mucho más grandes que los cementerios eclesiásticos. Además, estaban ambientados de forma pintoresca, con senderos serpenteantes, colinas y todo tipo de jardines. Así que la idea no era olvidarse de la tumba, sino imaginar a los difuntos descansando plácidamente, rodeados de hermosas flores y de sus seres queridos. La muerte pasó a ser vista como un sueño apacible. En la actualidad, se calcula que existen 144.000 cementerios en Estados Unidos, en los que son sepultados más de 1 millón de personas cada año. Dado que la práctica del sepelio es milenaria, no es de extrañar que hayamos heredado una serie de supersticiones sobre cómo debe realizarse este ritual. Existe la superstición de sacar el cuerpo de la casa con los pies por delante. La gente creía que si se sacaba el cuerpo con la cabeza por delante, el cadáver se quedaba mirando hacia atrás, y esa mirada podría invitar a alguien a acompañar al difunto al más allá. Otras que no pueden llevar el cuerpo en el auto de la familia. Deben contratar una carroza fúnebre y esta no debe detenerse de camino al cementerio porque de lo contrario, la casa en la que se detuviera podría recibir parte de esa energía. Existe la superstición de que los portadores del féretro lleven guantes, por la misma razón que podría haber algún tipo de energía persistente en el ataúd y el uso de guantes te protege un poco contra ella. Todos sentimos la necesidad de ritualizar el proceso de la muerte. Por eso, al pensar en lo que estos ritos y ceremonias hacen por nosotros, nos aseguramos de que se respeten ciertas normas para sentir cierto grado de control en un ámbito que, desde luego, es incontrolable. Millones de personas en todo el mundo creen que las tradiciones y ritos sagrados son la forma adecuada de preparar el alma de alguien para la otra vida. Por otro lado, a lo largo de la historia, también ha habido costumbres que no pretendían beneficiar el alma del difunto, sino más bien perjudicarla. Estas prácticas se conocen como entierros desviados. El término entierro desviado procede de la arqueología. Cuando los arqueólogos analizan a los muertos, consideran que tuvieron un entierro desviado si estos fueron sepultados de modo diferente a los demás. Por ejemplo, en este pueblo de Polonia, los arqueólogos descubrieron 6 cadáveres enterrados en los que había hoces colocadas sobre el cuello o la pelvis, al parecer con el objetivo de cortar el cadáver con hierro si éste intentara levantarse. Existe la posibilidad de que esas personas hubieran hecho algo terrible en vida. Practicaron magia negra o cometieron asesinatos, y esta práctica consistiría en mutilar su cuerpo, evitando así su entrada al más allá. Es inquietante pensar que un sepelio inadecuado pueda impedir que el alma de alguien llegue al más allá. Pero aún es más perturbador un entierro que haya salido mal, porque el difunto haya sido enterrado vivo. En todo el mundo es evidente que los seres humanos hacen todo lo posible para que los muertos sean sepultados dignamente. Aunque también a lo largo de la historia se han tomado medidas para determinar si una persona está realmente preparada para recibir sepultura, con el fin de evitar que la entierren viva. El miedo a ser enterrado vivo era bastante común. Hasta el siglo XX, las prácticas médicas significaban que menos personas fueran enterradas vivas. Fue más común en los siglos XVIII y XIX en Europa y América.